A lo largo de estas exposiciones se han abordado temas de suma importancia, como lo son la hidrosfera, aguas continentales y ciclos hidrológicos. Estos temas tienen una sola cosa en común, que todo sucede en el planeta Tierra, por lo que a todos debería interesarles conocer más sobre esto, para evitar hacer acciones que perjudiquen nuestro planeta o afecten a cualquier ciclo que ocurra en la Tierra. Es por esto que en conjunto de Génesis Martínez, Fergie Ríos, Montserrat Cruz, Michelle Grajales, Alicia Gasperín y Jirome Jiménez, les hablaremos sobre la atmósfera. ¿Alguno conoce qué es la atmósfera? ¿Saben cuál es su estructura? ¿O cuáles son las consecuencias de que ésta se deteriore con el paso del tiempo? Si no lo saben, no te preocupes. A continuación lo mencionaremos. ¿Qué es la atmósfera? La atmósfera es la capa de gases que rodea un cuerpo celeste. En la Tierra tenemos nuestra propia atmósfera, compuesta principalmente por nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono. Y por supuesto, agua, que la vemos en forma de nubes junto con otros compuestos como polvo, polen y dióxido de carbono, residuo de la respiración y de las reacciones de combustión. Sin embargo, nuestra atmósfera es más que gases, polvo y agua. De hecho, sin ella no sería posible la vida en la Tierra, ya que ella se encarga de protegernos de la radiación solar ultravioleta, controla la temperatura del planeta y evita el ingreso de meteoritos. Entre los factores fundamentales que hacen posible la vida en la Tierra, la atmósfera cumple un papel protagónico. Ella regula y protege elementos que los seres vivos requieren para existir y desarrollarse. Por si fuera poco, sus más notorias manifestaciones conforman parte del entorno que apreciamos día con día. Ahora, no todas las atmósferas son iguales. Hay unas profundas como la de Saturno, que tiene 30.000 kilómetros desde la base del planeta hasta la última capa, o la de la Tierra, que es 3 veces más pequeña con 10.000 kilómetros de profundidad. Lo cierto es que la atmósfera define muchas de las condiciones superficiales de un planeta y todas son distintas. En el caso de nuestra atmósfera tiene 4 capas. La primera, que es la troposfera, la segunda, que es la estratosfera, le sigue la mesósfera y por último queda la exósfera. Pero estas capas se explicarán próximamente por mis compañeras. La atmósfera cuenta con varias funciones, como el alojamiento de la capa de ozono, esta sección que filtra la dañina radiación ultravioleta proveniente del Sol, o la regulación del clima, tanto por el movimiento de las masas de aire frío y caliente sobre los océanos y masas continentales, como por su efecto en las corrientes oceánicas y en el transporte del vapor del agua. También la participación como reservorio de algunos elementos químicos esenciales para los seres vivos como carbono y nitrógeno. Aunque hay varias interrogantes sobre la atmósfera, las investigaciones han dejado algo claro: la vida sería imposible sin ella. Ahora bien, hablaremos sobre la estructura de la atmósfera. La atmósfera de la Tierra está compuesta por varias capas concéntricas que se diferencian por los cambios de temperatura que se producen con la altitud. Cada una de estas capas cuenta con características y fenómenos únicos. Para comenzar, la primera capa es la troposfera, que esta es la capa más cercana a la superficie de la Tierra y se extiende hasta unos de 10 a 15 kilómetros de altura. Aquí ocurre la mayor parte del clima, lo que son lluvias, vientos y nubes. Y a medida que subimos en esta capa, la temperatura desciende. La siguiente capa es la estratosfera, que se encuentra entre los 15 y 50 kilómetros de altura. En esta capa está la capa de ozono, que absorbe gran parte de la radiación ultravioleta del Sol, protegiéndonos así de los rayos UV. La temperatura en la estratosfera aumenta con la altitud debido a la absorción de radiación por el ozono. La siguiente capa es la mesósfera y esta va desde los 50 hasta los 85 kilómetros de altura.
es la capa donde se desintegran la mayoría de los meteoritos que entran a la atmósfera, creando estrellas fugaces, y la temperatura vuelve a descender con la altura y es la capa más fría de la atmósfera, alcanzando hasta los menos 90 grados. La siguiente capa es la termósfera, y esta se extiende desde los 85 kilómetros hasta unos 600 kilómetros de altura. En esta capa, la temperatura aumenta significativamente debido a la absorción de la radiación solar. Es también donde ocurren fenómenos como las auroras boreales y australes, y aquí se encuentran las órbitas de algunos satélites. La siguiente capa y la última es la exósfera, que es la capa más externa, comenzando alrededor de los 600 kilómetros y extendiéndose hasta los 10.000 kilómetros aproximadamente, donde se mezcla con el espacio exterior. En esta capa las partículas están muy dispersas y ya no hay una frontera clara entre la atmósfera y el espacio. Aquí también orbitan algunos satélites. Cada una de estas capas juega un rol importante en la protección de la Tierra, en la regulación del clima y las condiciones en las que vivimos o en las que nos permiten la vida. Al igual, la atmósfera está compuesta por diversos gases, siendo los principales el nitrógeno al 78%, el oxígeno al 21%, el argón, el dióxido de carbono y el vapor de agua. La mayor parte de la masa atmosférica se encuentra entre los primeros 11 kilómetros de altura. Como lo había mencionado, la atmósfera es esencial para el mantenimiento de la vida, ya que participa en la regulación del clima. La composición de la atmósfera. La atmósfera está formada por el aire, que es una mezcla de diferentes gases con diferentes propiedades, acompañados de partículas sólidas y líquidas en suspensión como polen, cenizas volcánicas, residuos de combustión, agua, etc. La composición de la atmósfera terrestre ha ido evolucionando a través del tiempo y hoy es muy distinta a la que había cuando se inició la formación de la Tierra. Entre los gases que componen la atmósfera actual, los tres más abundantes, claro, ya mencionados, son el nitrógeno, el oxígeno y el argón. El resto representan pequeñas cantidades. Sin embargo, la importancia climática no está en relación directa con su proporción en la atmósfera. Así, los más abundantes, nitrógeno y oxígeno, apenas influyen en el clima, mientras que el dióxido de carbono y el vapor de agua resultan fundamentales en la regulación térmica y en muchos procesos meteorológicos. El aire no está repartido de manera uniforme por toda la atmósfera, sino que se encuentra concentrado cerca de la superficie, comprimido por la atracción de la gravedad, disminuyendo su densidad con gran rapidez conforme aumenta la altitud. Así, en los 5.5 kilómetros más cercanos a la superficie, se encuentra la mitad de la masa total de aire y por debajo de los 15 kilómetros está el 95% de toda la materia atmosférica. Nitrógeno. El nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera. Es un gas diatómico, muy importante para los procesos vitales. Sin el nitrógeno, las plantas no podrían mantener su estructura. En esta gráfica tiene 78.084%. Oxígeno. El oxígeno es el segundo gas más abundante en la atmósfera. Es un gas diatómico, cuya importancia para la vida conocemos todos. El oxígeno interviene en la respiración y nos ayuda a metabolizar los alimentos para extraer la energía que necesitamos para vivir. La presencia de oxígeno en nuestra atmósfera es la gran diferencia entre la atmósfera de la Tierra y las atmósferas de otros planetas. En esta gráfica tiene 20.946%. Argón. El argón es un gas monoatómico,
que pertenece a la familia de los gases nobles. Es químicamente inerte y no produce ningún problema para la salud humana, en las proporciones en las que se encuentra en la atmósfera. En 1892, Rayleigh descubrió que el nitrógeno atmosférico tenía una densidad mayor que el nitrógeno puro, obtenido en el laboratorio. 2 años más tarde, Rayleigh y Ramsay demostraron que la diferencia se debía a la presencia de un segundo gas poco reactivo, más pesado que el nitrógeno, anunciando así el descubrimiento del argón. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que forma parte de importantes procesos de los seres vivos. En la respiración, expulsamos el dióxido de carbono producido en las reacciones de combustión de sustancias orgánicas que tienen lugar en nuestro cuerpo. Las plantas absorben dióxido de carbono y expulsan oxígeno a la atmósfera a través de un proceso llamado fotosíntesis. Este gas tiene la propiedad de absorber la energía calorífica desprendida por la superficie terrestre y también refuerza a la acción del vapor de agua en la absorción de los rayos infrarrojos, por lo que su desaparición provocaría un grave descenso de la temperatura y su aumento ocasionaría un calentamiento de la atmósfera que daría lugar a importantes cambios en el clima. Este proceso de retención del calor procedente de la superficie terrestre se conoce como efecto invernadero y por ello el dióxido de carbono se conoce también como gas invernadero. Para finalizar, existen otros gases. Ya en proporción muy reducida se encuentran otros gases como neón, helio, metano, criptón, hidrógeno, ozono. El ozono, a pesar de su escasa presencia, es indispensable para la vida en la Tierra por su capacidad de absorción de la radiación ultravioleta del Algunas Sol. de las consecuencias de las fallas de la atmósfera más significativas son 7, que son el calentamiento global, la desregularización del clima, la contaminación del aire, la pérdida de biodiversidad, el problema de salud pública, las alteraciones en los ciclos naturales y el aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos. El calentamiento global es la acumulación de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano. Provoca un aumento en la temperatura promedio de la Tierra y esto puede llevar a derretimiento de glaciares y aumento del nivel del mar. La desregulación del clima son las fallas que pueden causar patrones climáticos erráticos, resultando en sequías extremas en algunas regiones y lluvias intensas en otras, lo que afecta la agricultura y los recursos hídricos. La contaminación del aire es la emisión y descontrolada de contaminantes que puede llevar a la formación de smog y lluvia ácida, afectando la salud humana y deteriorando edificios y ecosistemas. La pérdida de biodiversidad son los cambios en los hábitats naturales. Debido al cambio climático pueden llevar a la extinción de especies que no pueden adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones. Los problemas de salud pública son la expansión a contaminantes atmosféricos que puede provocar enfermedades respiratorias, cardiovasculares y una disminución general en la calidad de vida. Las alteraciones en los ciclos naturales es el cambio en las temperaturas y las precipitaciones que puede afectar los ciclos reproductivos de muchas especies y alterar la sincronización de eventos ecológicos. El aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos son los huracanes, tormentas e incendios forestales que pueden volverse más comunes e intensos debido a las fallas del equilibrio atmosférico. En conclusión, la atmósfera
es la capa de gases que rodea la Tierra, compuesta principalmente por nitrógeno, que es un 78%, oxígeno, que tiene un 21%, y otros gases en menor cantidad. Su importancia es crucial para la vida en el planeta, ya que protege a los seres vivos de la radiación solar nociva, como por ejemplo los rayos ultravioleta. Regula la temperatura mediante el efecto invernadero y mantiene los patrones climáticos que favorecen los ecosistemas y la agricultura. Además, proporciona oxígeno para la respiración y dióxido de carbono para la fotosíntesis, manteniendo un equilibrio vital para la vida. Sin embargo, la atmósfera está siendo amenazada por la contaminación y el cambio climático, causados por actividades humanas, como la quema de combustibles y la deforestación. Estos cambios alteran su composición y afectan el clima, poniendo en riesgo la biodiversidad y la salud humana. Por ello, es esencial protegerla mediante acciones que reduzcan la contaminación y mitiguen el calentamiento global. Esto para asegurar un futuro sostenible para todos los seres vivos en el planeta.